quiero que vengas conmigo a la palabra del Señor. Vamos a ver un texto que esta semana pasada tenía ya en mi corazón compartiros. Hace, creo que aproximadamente una semana y media, estaba yo aquí en la iglesia, teníamos nuestra clase, estaban los niños dando su clase. Yo estaba por aquí, no estaba dando clase de música, pero estaba por aquí y justamente cuando ya estaba a punto de irme me ocurrió algo muy curioso. Y es que conforme iba saliendo por el pasillo, una persona vino corriendo. Entró a la iglesia, irrumpió y me dijo, disculpa, ¿tú eres el pastor? Y yo le dije, sí. Dice, yo necesito hablar contigo. No era alguien que yo conocía, era la primera vez que lo veía. Y yo le dije, sí, claro. Me dice, ¿tienes tiempo? Sí, claro. Y entonces tomé la decisión de, bueno, nos sentamos y yo le dije, cuéntame. Y esta persona empezó a abrir su corazón. Empezó a decirme, mira, estoy pasando por una crisis tremenda. En mi corazón realmente hay una lucha. Hay una lucha muy fuerte porque, por un lado, sé que Dios está ahí. Sé que Dios existe. Pero por otro lado, hay pensamiento en mi corazón de acabar con todo. Porque no puedo con mi vida. Yo sé, me decía, que Dios tiene que tener algún propósito con mi vida. Y por eso estoy aquí. No estoy aquí, dice, por otra cosa, estoy aquí porque necesito respuesta a mi vida. Era una persona que había estado en diferentes lugares, había tenido cierto contacto con la iglesia evangélica y tuvimos un momento de conversar. ¿Sabe? Yo le di mi teléfono y le digo, si en algún momento tú necesitas algo, llámame. No te importe que sea las 12 de la noche, no te importe que sea las 3 de la mañana, llámame. Porque prefiero que me llames y que entre comillas me moleste y me despiertes a que tú tomes una mala decisión en tu vida. Estuvimos hablando, yo le estuve hablando del Salmo 40, aquel salmo tan bonito, ¿no? Que dice, que el salmista dice que estaba en el pozo de la desesperación, pero el Señor puso sus pies sobre la roca y puso cántico nuevo en mi boca. Y empecé a hablarle de este salmo. ¿Sabe? Esa persona se fue tranquila. Me dijo, muchas gracias por el tiempo que has invertido, por el momento que has estado aquí conmigo. Yo no sé si esa persona volverá o no volverá a la iglesia, porque yo no puedo obligarlo tampoco. Pero sí creo, y esto es algo que de alguna forma el Señor ponía en mi corazón, que nosotros tenemos una responsabilidad. Primeramente ante Dios, pero también ante la sociedad de nuestro alrededor. A veces es triste cuando somos indiferentes a la gente de nuestro entorno. Y hay mucha gente que está pasando por situaciones difíciles. Pero ¿sabes qué me gustó? Que esta persona vino a la iglesia. Vino y sabía que aquí podía encontrar respuesta. ¿Sabes por qué? Porque había escuchado, porque había tenido cierto contacto con otros pastores. Y hoy quiero hablarte de un texto muy curioso. Y está en Números 35, versículos 9 al 28. Y que tiene que ver con esto que acabo de compartir. Y si me puedes poner el título de la predicación hoy es Ciudad de Refugio. No sé si alguna vez has leído esta historia que te voy a compartir, pero en mi tiempo devocional leía esto y me impactaba. Me impactaba grandemente porque seguramente yo lo había leído, lo había escuchado en algún momento, pero no me había parado a detenerme en cada detalle de esta historia. Números capítulo 35, vamos a leer versículos 9 al 28. ¿De acuerdo? Si no tienes Biblia, no te preocupes, también lo vamos a poner aquí para que podáis seguir la lectura. Número 35, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención,
Y os serán aquellas ciudades para refugio del vengador, para refugiarse el vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, dice, y para el extranjero y el que more entre ellos, perdón, para que huya allá cuando quiera, cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con un instrumento de hierro lo hiere y muriere, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pudiera dar muerte lo hiriere y muriere, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por asechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo entregare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallara fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Ciudad de refugio. Mira, es interesante esto. En aquel tiempo Dios actúa como legislador del pueblo, como juez, y establece por medio de Moisés, y posteriormente después con Josué, establece algunas cuestiones en base a cómo actuar ante la muerte de las personas. A cómo actuar frente a lo que hoy conocemos, y también la Biblia lo dice, como la venganza. ¿Sí? ¿Conocéis lo que es la venganza? Hay dichos por ahí, ¿no?, que dicen que la venganza se sirve en un plato frío. Algunos dicen, la venganza, las películas dicen mucho esto, ¿no? La venganza será terrible, dicen, ¿no? La venganza será mucho mayor. Y aunque nos suene fuerte, Dios estableció aquí una ley para cuidar al ser humano. Una ley que en aquel tiempo, ahora mismo nos puede parecer muy fuerte, pero en aquel tiempo era muy avanzada en el tema de los derechos humanos. Y es lo que se denomina la ley del talión. ¿La habéis escuchado alguna vez? La ley del talión. La ley del talión también los babilónicos después también tomaron, otros pueblos tomaron esta misma ley. La ley del talión, o la ley conocida por ojo y diente por diente. Es una ley que muchos pueblos comenzaron a utilizar. Y esto puede sonar fuerte, ¿no? Porque uno dice, bueno, realmente no tendría que ser así, ¿no? Pero Dios estableció esta ley. Y cuando la establece es como un principio jurídico. Es algo que imponía un castigo que se identificaba con el crimen que aquella persona había cometido. Algunos también lo llaman la ley de la reciprocidad, ¿sí? Si había un mal que tú hacías, pues tú pagabas con ese mismo mal. Talión significaba semejante o idéntico, también significaba en latín. Si una persona robaba una gallina, pues lo que tenía que recibir era que le robaran a él también una gallina. Pero aquí está hablando de algo mucho más fuerte y tiene que ver con la muerte. Está hablando de que si una persona
mataba a otra persona, la familia podía matar a esa persona sin necesidad absoluta de justificar, entre comillas. La muerte de su familiar era suficiente para esto. De hecho, investigando me di cuenta que en Australia había ya creo que no es así, pero por los pueblos había una ciudad de refugio también, en Australia. Hoy día hay muchos turistas que van allí. En Australia no, perdón, en Hawái. Van muchos turistas a aquel lugar para ver esa ciudad de refugio que existía, ¿no? Entonces la persona hacía exactamente lo mismo. Y hoy día, aunque nos suene una locura, pero era una ley que, ¿sabes?, ponía un límite a la venganza. Porque el problema es que en los pueblos no había ley de venganza, sino que se imponía la ley del más fuerte. Y lo que hemos dicho antes, si alguien hacía un daño, pues lo que el otro procuraba era hacer un daño todavía mayor. Esto hoy día, tristemente, hay personas que lo siguen haciendo, ¿verdad? Si alguien le hace algo, pues dice, ahora voy a hacer mucho más daño. Era una forma de poner límite y poner, entre comillas, paz entre una familia y otra familia. Porque imaginaos lo que podía ser, ¿no? Si alguien mataba a uno, ahora el otro llegaba y mataba a dos, y el otro volvía y mataba a cuatro, y no tenía nunca terminación. De esta forma era como que se zanjaba totalmente. Por eso, aunque sea una ley que a nosotros nos pueda chocar hoy día, era una ley que frenaba todo el tema de la venganza. Y esta ley la estableció el Señor. Estableció la ley del talión para justicia, pero también hizo algo muy interesante y es que estableció lo que llamó ciudades de refugio. Cuando una persona cometía asesinato, era algo que premeditaba. Era porque a lo mejor el compañero de trabajo le caía muy mal, era porque a lo mejor esa persona la odiaba y premeditaba, pensaba, como hizo también Caín, matar a esa persona. Y lo que Dios estableció es, en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, dijo, no matarás. Y por lo tanto, si esa persona mataba, el castigo justo era también que esa persona tuviera la muerte. La justicia exige satisfacción a manos del vengador de la sangre inocente. Oye, era justo que esa persona, si había hecho algo premeditado y quería quitar a otra persona de medio, también pagase con lo mismo. Pero, ¿y si esa persona lo hacía sin querer? ¿Y si esa persona, como dice en Deuteronomio capítulo 19, versículo 5, ¿me lo puedes poner ahí? Deuteronomio capítulo 19, versículo 5, por si estás anotando. Mira lo que dice Moisés. Dice, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha, es decir, al ir a golpear para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, dice, aquel huirá a una ciudad, a una de estas ciudades y vivirá. O sea, no era quizá la persona capaz de controlar esa situación, ¿no? Era que golpeaba con el hacha rebotaba y quizá le golpeaba. O a lo mejor, por lo que sea, lanzó una piedra y esa piedra golpeó en un lugar y golpeó al amigo y ese amigo murió. No era algo intencionado. Y la ley del talión decía que cuando alguien tenía algo intencionado, cuando había una maldad de verdad, tenía que pagar. Pero en este caso existía lo que se llamaba la ciudad de refugio. Y fíjate, la Biblia nos dice en Josué capítulo 20, no vamos a leerlo, pero decía que esta persona lo que tenía que hacer rápidamente era salir corriendo. Salir corriendo buscando una de esas ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque era lógico que si, por ejemplo, yo era padre y alguien mataba al hijo, pero era lógico que en ese caso, ¿no?, el padre saliera corriendo a buscar al que había hecho daño y quisiera matarlo, quisiera venganza. Era lógico. Pero existía eso, que el que había hecho eso inocentemente podía correr hasta una ciudad de refugio. Cuando llegara a esa ciudad de refugio, tocaba la puerta, explicaba su situación y le dejaban entrar hasta ser juzgado. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando entraba a ese lugar, el vengador de la sangre del familiar no podía entrar a ese lugar. No se le permitía entrar. No podía tocarlo. Era un lugar, como la misma palabra dice, de refugio. Por mucho que quisiera, por mucho que dijera que es culpable, por mucho que tuviera odio, no podía entrar. Esa ciudad lo protegía a esa persona.
y podía permanecer allí. Y sabe, mira, si esa persona de alguna forma se consideraba en su juicio inocente, esa persona tenía que vivir allí. Lo que hemos leído decía que tenía que vivir allí todo el tiempo, pero si esa persona un día decidía salir, el vengador podía matarlo. Podía matarlo. Esa persona tenía que permanecer allí todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Pues lo que estaba establecido era hasta que el sumo sacerdote, el sacerdote de aquel tiempo, muriese. Si tú morías antes que el sacerdote, pues tenías que quedarte allí toda la vida. Pero si el sumo sacerdote moría, por ejemplo, a los 10 años, la historia dice que ese hombre podía ser libre y podía volver a su casa y podía volver a su lugar sin tener esa culpa. Qué interesante esto, ¿no? No sé si alguna vez lo habías leído, pero es muy interesante esto. Esa persona podía volver a su casa. Y mira, es curioso que cuando Dios establece también esto de las ciudades de refugio, no solamente era para el pueblo de Israel, también dice la Biblia que era también para los extranjeros. Cualquier extranjero que también hubiera cometido algo podía correr hasta la ciudad de refugio y estar allí y preservar su vida. Fíjate esto, qué curioso, ¿no? Me impresiona esto y era algo que también meditaba, porque Dios no hizo acepción de personas. Sabéis que en el Antiguo Testamento Dios hace mucho énfasis con el pueblo de Israel, pero ahí abre la puerta también a los extranjeros. Me gusta porque la Biblia habla mucho de los extranjeros también, de tener compasión, de ayudar al extranjero. Y me habla de los principios del Señor, cómo el Señor manifiesta ese sentido de que todos somos iguales delante de Él. Si nosotros fuéramos capaces de tener los principios del Señor, no solamente digo la iglesia, sino en la sociedad, no existiría lo que hoy llamamos los tres mundos, ¿verdad? Muchas veces se dice que África es del tercer mundo, otros son del primer mundo. No existiría eso porque todos seríamos iguales. En aquella ciudad no porque tú fueras de Israel tenías más privilegios que un extranjero, tenían los mismos derechos. Serían igual de solidarios. Y esto es interesante, ¿no? Y quiero destacarte varias cosas rápidamente en relación a esta historia. ¿Me has entendido la historia? ¿Sí? Como digo, es una historia curiosa. Pero quiero que podamos rescatar alguna enseñanza acerca de esto. Creo que no voy a tomar mucho más tiempo. Van a ser, creo, rápidas. Pero, mira, quiero empezar por la primera. Y es ese hombre que cometía ese delito. Es verdad que en esta historia hablamos de que esa persona quizá lo hizo inconscientemente. Quizá aquí es donde no es el ejemplo exacto, pero también me vale como ejemplo. Y es la realidad del ser humano. Mira, tú y yo somos pecadores. Quizá has pecado consciente y muy consciente, y muchas veces a lo mejor has pecado hasta sin querer. Pero la Biblia nos dice que todos somos pecadores. El ser humano sabe, sea cristiano o no sea cristiano, sabe que es pecador. Aunque muchas veces pequemos inconscientemente. Pablo decía, en Romanos decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y también en Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no importa cómo tú lo veas, no importa cómo tú te veas a ti mismo, la realidad es que todos somos pecadores ante los ojos de Dios, todos hemos fallado, aunque queramos hacer el bien. Todo, en otras palabras, como dicen los jóvenes, la hemos liado en algún momento. Y por lo tanto todos merecemos un castigo, merecemos la condenación. Pero mira, como en este caso, y me gusta mucho porque esto puede ejemplificar nuestra vida, Dios nos da la oportunidad de ser restaurados, de poder seguir teniendo esperanza a pesar de que la hayamos liado tremendamente, a pesar de que hayamos hecho lo peor de lo peor. Él ha manifestado su gracia para con nosotros. Eso dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cristo murió por nosotros. Esta ciudad de refugio nos habla de esto, nos habla de esperanza. Nos habla de que Dios puede darnos restitución. Nos habla de que el Señor puede ser nuestra esperanza.
Puede ser nuestra ciudad de refugio. Pero hay algo interesante y Hebreos dice también, Hebreos 4:16 dice, en su texto dice que podamos ir a la presencia para hallar el oportuno socorro. Mira, piensa en esto. Una persona que había cometido un delito, una persona que había hecho algo mal y tenía que correr a esa ciudad de refugio. ¿Tú crees que iba por el camino paseando? ¿Tú crees que cuando iba a la ciudad de refugio dice, bueno, hoy ya no me viene bien, iré mañana? Yo creo que la persona que cometía eso, yo creo que no corría más, vamos, no habrá corrido más en su vida. Saldría corriendo como si no hubiera un mañana. A lo mejor podría estar lo gordito que tú quisieras, pero ahí va a sacar todo su esfuerzo para poder ¿qué? Llegar a esa ciudad de refugio. Para obtener el oportuno socorro. Esa persona se esforzaría lo máximo entendiendo el acto que había hecho y que necesitaba ese lugar de refugio. Iba corriendo a toda pastilla para salvar su vida. Y mira, hermano, amigo, quiero decirte, corre a la ciudad de refugio. Jesús es nuestro refugio. Él puede librarnos de la condenación eterna. Él puede darnos una segunda oportunidad. Necesitamos correr para que el enemigo no nos cace. Correr a su presencia para que no destruya nuestra vida. No vayamos dando paseo hacia Cristo. No vayamos contemplando el paisaje. Corramos a su presencia para encontrar el oportuno socorro a nuestra situación. Corramos a su presencia. A veces cuando pecamos, no sé, ya mañana quizá. No, corre a la presencia del Señor. Corre. Hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Has huido a Jesús como tu lugar de refugio? ¿Has puesto toda tu vida en sus manos? ¿Has puesto toda tu vida en sus manos? Mira, correr a Cristo no es orar un día. Correr a Cristo es abandonar tu vida, todo lo que eres, a Él. Aquel que cometía el delito, hermano y hermana, escúchame, no se paraba y decía, voy a ir un momento a mi casa, cojo las maletas, meto lo que me interesa. No, lo que hacía era correr. Y cuando llegaba a aquel lugar, se entregaba a aquel lugar. Ya su vida cambiaba totalmente. Estaba a disposición de esa ciudad. Ya no gobernaba esa persona su vida, sino que su vida estaba a disposición de lo que los mandatarios tuvieran en aquel lugar. Y con Cristo es exactamente igual. Cuando nosotros corremos a Él, cuando reconocemos que somos pecadores y que le necesitamos, hermano, algo que tenemos que entender es que ya no somos nosotros los que gobernamos en nuestra vida. Que nos ponemos a su disposición de Él, pero también de su reino, para que lo que Él ha establecido en esa ciudad de refugio se lleve a cabo en nuestras vidas. Y si así es, déjame decirte que hay esperanza para nuestras vidas, que hay esperanza para tu vida, hay descanso para tu alma, hay sanidad para tu situación. La gente que llegaba allí, hermano, no era gente como si nada, llegaban dolidos, llegaban heridos, llegaban quizás frustrados, yo no sé, pero una persona que ha cometido algo grave no va como si nada. Necesita restauración, necesita sanidad. Tú y yo seguramente, cuando nos acercamos al Señor, tú has podido quizás experimentar esto. Restauración de parte del Señor, ¿verdad? Sanidad en muchas cosas de nuestra vida. Y esto es lo precioso, que cuando nosotros decidimos correr a Jesús, que es nuestro refugio, nuestro alto refugio, como decía el salmista, allí podemos ser restaurados. Pero, hermano, déjame una vez más ser claro y repetirte, si nosotros no corremos a Cristo, si nosotros pecamos, fallamos y decimos, no pasa absolutamente nada, déjame decirte que el vengador vendrá y vendrá a destruir nuestra vida. Pedro decía de que el enemigo anda como, ¿qué? León rugiente buscando a quien devorar.
Hermano, ponte, y quiero que puedas imaginar esta situación. Aquel que comete el delito sale corriendo. ¿Tú crees que el familiar va a decir, no, no pasa nada? El familiar salía a buscarlo. Y así el diablo va a salir a buscar nuestras vidas para poder destruirlas, si no corremos a la presencia del Señor. Y déjame decirte algo más. Si nosotros decidimos, porque esto también puede pasar, vamos a la ciudad de refugio, vamos a la presencia del Señor, estamos allí. Y cuando estamos allí decimos, bueno, yo ya creo que estoy sano, yo ya creo que todo está bien. Decidimos salirnos de ese lugar. ¿Qué va a ocurrir con nuestras vidas? Estamos otra vez expuestos. Hay personas a veces que quizá vienen a la iglesia o se acercan al Señor con una situación difícil, con pecado, con herida en el corazón. Y cuando el Señor empieza a trabajar con ellos, cuando el Señor empieza a ayudarlos, ¿saben lo que hacen? Se olvidan del Señor. Quizá dejan al Señor por trabajo, quizá dejan al Señor por una persona, quizá dejan al Señor por una amistad. Y hermano, lo triste es pensar, y perdóname que diga esto, pero lo triste es pensar que estás en la ciudad de refugio cuando estás fuera. A veces me toca hablar con personas que realmente no tienen un compromiso con el Señor, no asisten a la iglesia y ellos creen que están en la ciudad de refugio cuando están fuera. Y lo que el texto nos decía es que aquel que se va, no hablo de la iglesia en sí, sino que hablo del Señor, aquel que decide coger otro camino, está expuesto a que el devorador venga y arrase con su vida, a que destruya su vida. Si yo digo, me voy de la ciudad de refugio, me voy y tomo mi camino, como hay muchos que hacen, yo no puedo esperar que Dios esté ayudándome, bendiciéndome, protegiéndome si yo he salido de ese lugar. Es como la historia del hijo pródigo. Hablábamos el viernes de esto. Cuando el hijo pródigo le dice, padre, dame la herencia, lo que el hijo hace es salir de la cobertura, del lugar de refugio. Y entonces empiezan a venir todas las calamidades. ¿Y qué es lo que dice ese joven? Dice, volveré a la casa de mi padre. Porque allí, como decíamos el viernes, hay seguridad. Allí hay protección. Allí estoy bien. Es un lugar de refugio. Y fíjate cómo el texto la historia nos puede dar esta ilustración, ejemplificarnos esto. Aquel que se va de la ciudad de refugio. No esperemos estar como si nada, sino que van a venir calamidades, va a venir dolor, va a venir destrucción incluso a nuestra vida. Pero fíjate como decía antes, esa persona, y esto nos sirve como un tipo también de Cristo, esa persona que huía a la ciudad de refugio obtenía la libertad en un momento determinado. ¿Cuándo obtenía la libertad? ¿Te acuerdas lo que hemos dicho? ¿Cuándo podía volver a salir? Cuando moría el sumo sacerdote. Mira qué precioso, ¿eh? Cómo el Señor, como Dios prepara también y nos ejemplifica esto mismo. Hermano, qué bueno es saber que aunque hemos sido pecadores, aunque hemos fallado, no somos perfectos, pero gracias a la muerte del sumo sacerdote, del gran y poderoso sacerdote, que fue una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos, nosotros podemos tener una cosa que se llama libertad. Libertad. Somos libres. Ya no hay condenación, ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Ya hay libertad. Imagínate ese hombre el día que muere el sumo sacerdote, el poder decir, wow, soy libre. Puedo salir. Puedo volver a mi trabajo de antes. Puedo volver a estar con mi familia. Con la tranquilidad de que soy libre. Hermano, el Señor nos ha hecho libres. Por medio de la obra de Cristo es que somos libres. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mira qué palabra, ¿eh? Verdaderamente. ¿Por qué crees que hay esa palabra ahí? Porque también puede ser falsamente. Porque también yo puedo creer, ¿no? Yo soy libre. Pero aquel que conoce al Hijo,
aquel que la obra de Cristo ha venido a su vida, aquel que se ha arrepentido de su pecado y que ha sido lavado por la sangre de Cristo, es verdaderamente libre. Cuando veía esto en la historia me impactaba, me encantaba, ¿no? Qué curioso que pusieran eso cuando el sumo sacerdote muriera. No es el sumo sacerdote en sí, pero era como que eso que o sea, la muerte del sumo sacerdote producía un efecto expiatorio de la culpa. Es como que cuando el sumo sacerdote moría, traía un nuevo tiempo en aquel lugar. Y eso es lo que Cristo hizo. Su sangre, su muerte es, esto sí, realmente expiatoria por nuestro pecado, pero también trae un nuevo tiempo sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? No sé, pero yo cuando leo esto, mi corazón, yo me emociono, porque es entender lo que Cristo hizo. Y es la libertad que el Señor nos dio. Dios nos ha hecho libres por medio de ese gran sumo sacerdote y nos ha dado una segunda oportunidad para que ya no estemos con ese yugo de esclavitud, sino que entendamos que Él nos ha hecho libres. Y quiero hablarte de un tercer punto que también reflexionaba. Números 35:13 dice esto. De las ciudades pues tendréis 6 ciudades de refugio. En el libro de Josué, capítulo 20, también está este tema. Este tema aparece en varios libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco y de Josué. Pero nos habla de algo curioso, nos dice dónde está ubicado estas ciudades de refugio. Y en el libro de Josué, capítulo 20, por si quieren anotarlo simplemente, habla del monte de Neftalí, el monte de Efraín, el monte de Judá. Habla de que unos tenían que estar a un lado del Jordán, si no recuerdo mal, y los otros tenían que estar al otro lado. Eran 6 ciudades que tenían que estar sobre montes, sobre lugares altos. Era lo que Dios estableció. Allí estaban las ciudades de refugio. Y estudiando un poquito esto, recordaba que un maestro en el seminario nos habló de esto, de las ciudades de refugio. Y bueno, él decía que las ciudades de refugio estaban en un radio, fíjate, de 110 kilómetros. A tal punto de que la persona en cualquier lugar, si estuviera en el centro de ese radio, lo máximo que tuviera que recorrer era 55 kilómetros. Lo máximo. Es decir, estaba en un lugar alto, pero también estaba cerca para que la persona pudiera rápidamente correr. Habían varias características, si puedes ponérmelas, esas características que tenía la ciudad de refugio, y esto también lo comentaban algunos expertos sobre el tema. Estas eran las características del lugar de refugio. Tenía que ser un lugar visible desde cualquier lugar, por eso estaba en un monte alto. Fíjate, tenía que estar bien señalizado. Tenía que haber indicaciones para saber hacia dónde. No podían haber caminos dudosos, tenía que estar muy claro. Luego, los caminos, fíjate que esto, tenían que estar limpios. No podía haber ni piedra ni paja. ¿Sabes por qué? Pensad, aquel que tenía que correr tenía que saber dónde estaba el lugar de refugio, o sea, tenía que verlo rápido, tenía que estar bien indicado para que todo lo rápido posible pudiera llegar y no podía haber ni paja ni piedras. ¿Por qué? Porque por el camino se podía ¿qué? Se podía tropezar, se podía escurrir. Por eso se pedía que esos caminos estuvieran completamente limpios, para que no hubiera nada que pudiera tropezar. Y mira, como decíamos antes, no solamente era para Israel, ahí está una falta de ortografía, pero no pasa nada, sino también para los extranjeros. Estas eran las características que tenía este lugar de refugio. Y mira, yo quiero que puedas pensar en este último apartado en la iglesia. En la iglesia. Yo te hago una pregunta, ¿la iglesia tiene estos 4 puntos? Cuando yo hablaba con esta persona, pensaba esto, ¿la iglesia tiene estos 4 puntos? La iglesia es un lugar visible desde cualquier lugar. Es un lugar visible, es un lugar bien señalizado. Seguramente tú estarás pensando, bueno, la iglesia está en una calle por el centro, no se ve muy bien. No, no estoy hablando de eso. Es decir, la iglesia está brillando en medio de la sociedad de tal forma que la gente ve
y conoce. Isaías capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios, me gusta mucho este texto, dice que el Señor afirmará como monte alto a su pueblo. Y la gente correrá, dice Isaías capítulo 2, versículo 2. Ahí está, gracias. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Es decir, lugar mucho más alto para que todos puedan ver. Y será exaltado sobre los collados y correrá a él de todas las naciones. Fíjate, aquí también hay un tipo de lo que sería un ejemplo de la iglesia. Hermanos, pero realmente la iglesia, nuestra iglesia aquí en Lucena, reflexionemos, es un lugar visible, la gente conoce, la gente puede venir corriendo y pedir ayuda, puede saber que aquí va a recibir esa ayuda. A veces es triste cuando, y lo digo para mi pesar, cuando hay personas que vienen nuevas por primera vez y no se sienten amados, no se sienten arropados. Vienen corriendo buscando ayuda, sin embargo no encuentran dónde recibir esa ayuda. Y esto tiene que hacernos reflexionar. Realmente hay una señal en esta iglesia, en nuestra iglesia, de que es un lugar de amor, de cuidado, de preocupación. Yo creo que estamos en eso, ¿no? Pero aún más. A veces hay personas que llevan quizás hasta semanas viniendo y hay otros que ni conocen, ni saben cómo se llama. Que haya señalización que diga, este lugar es un lugar de amor, este lugar es un lugar de misericordia, este lugar se ve claramente que el Señor está en medio. Y esto, hermanos, no me toca a mí, ni te toca a ti solamente, nos toca a todos. Es un trabajo que tenemos que hacer como iglesia. Que cuando, como ese día, las personas vengan, puedan encontrar aquí socorro, puedan encontrar aquí ayuda, puedan encontrar aquí realmente el amor del Señor. La segunda característica, una iglesia que tiene los caminos limpios. Esto pensaba yo, ¿no? ¿Realmente la gente puede acercarse al Señor tranquilamente? ¿Nosotros estamos siendo personas que abrimos el camino? Juan el Bautista era experto en esto. Y él decía, no soy yo, sino que yo vengo preparando el camino al que había de venir. Y muchas veces no estamos preparando el camino, sino que entorpecemos para que la gente se acerque al Señor. Mateo 18, 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera, y fíjate qué fuerte, dice que se colgase al cuello una piedra de molino o de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hermano, tristemente a veces, y esto no lo digo de verdad, lo digo a nivel general, muchas veces podemos ser de tropiezo para otros. No se trata de quitarnos del camino y decir, no, pues ya está. No, se trata de ayudar a que la gente llegue a su lugar. Pero si una persona está corriendo y yo le pongo las zancadillas, ¿qué crees que le va a pasar a esa persona? Se va a caer, se va a hacer daño. Y muchas veces podemos ser de tropiezo también a otros que se están queriendo acercar al Señor. Pueden ir con todo su deseo de acudir a su refugio, a Cristo, pero por el camino empiezan a tener muchos obstáculos que a veces nosotros ponemos. Por eso es interesante que decía que tenían que estar los caminos limpios. Tenemos que revisar nuestro corazón, tenemos que revisar nuestras motivaciones, porque a veces el poder, fíjate, el simple hecho de decir algo o hacer algo puede afectar a una persona. Si alguien dice, oye, qué bueno, nuestra hermana Manoli o nuestro hermano Fernando o cualquiera, y yo digo, bueno, eso depende. Ya estoy poniendo un tropiezo en esa persona, ¿verdad? Estoy creando una inseguridad en esa persona. Oye, qué bueno que el culto, no sé, a veces, yo qué sé, tal cosa, y ya empezamos a poner tropiezo. Necesitamos limpiar los caminos para que la gente pueda correr con libertad al Señor. Necesitamos ser gente que ayude a que la gente pueda llegar
las carreras. ¿Habéis visto alguna vez una carrera así, maratón y cosas así? ¿Habéis visto alguna vez la televisión? ¿Sabéis lo que hace la gente que está en el camino? Obviamente el camino está despejado, pero ¿sabéis lo que hace la gente que está allí mirando? Están animando. Vamos, 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 vamos. ¿Sabéis lo que están haciendo también algunos, que son más majos? Dándole una botella de agua. Vamos, vamos, vamos. Hay que llegar a la meta. Animando. Ese tiene que ser nuestro lugar, iglesia. Cuando alguien se esté acercando al Señor, animarlo. Vamos, vente conmigo. Vamos, mírame a mí. Vamos, vamos. Y darle ese agua también. Si esa persona te dice, mira, estoy pasando un tiempo difícil, vamos a orar juntos. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, despejar el camino para que las personas puedan acercarse a Cristo. Pero el día de mañana, cuando esas personas lleguen a Cristo, se han transformado, se han limpiado, ¿sabes qué pasa? Que si esas personas han aprendido de nosotros, también se pondrán junto al camino para animar a otros a que también se acerquen. Despejemos los caminos. Y el último aspecto, no solamente fue para Israel, sino también para los extranjeros. Fíjate, ciudades basadas en la justicia, pero también en la gracia. No era como que el que llegaba allí hacía lo que quería, no, 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 todos estaban bajo también una serie de condiciones, una serie de reglas, pero nadie era menos que nadie. No era una cuestión de clase social, no era una cuestión de nacionalidad. A mí me encanta la iglesia por eso, porque cuando alguien viene, sea un pastor invitado, sea alguien político, lo que sea, cuando alguien viene, a mí me gusta remarcarle esto, aquí hay gente de todas las nacionalidades. Aquí hay gente de todos los lugares. Oye, qué bonito es eso. Porque el Señor no hace acepción de personas. Aquí no se trata de que unos más... No, no, no. Aquí hay esa unidad. Aquí hay ese... todos por igual delante del Señor. Y eso es lo que tenemos también que trabajar nosotros. Los niños hay que amarlos. Los jóvenes hay que amarlos. A los ancianos hay que honrarlos también. A cada uno tenemos que tener esa parte. Y tenemos que enseñar a los más pequeños también a que honren a los adultos. A que respeten también. Y los mayores también tienen que honrar y valorar al resto. Esto es algo que trabajamos todos juntos, pero esto es la iglesia. Hermano, en definitiva, y con esto termino, Dios nos ha llamado a ser una ciudad de refugio. Ser un lugar donde la gente pueda encontrar consuelo. Ser un lugar donde la gente pueda encontrar restauración. Ser un lugar donde la gente pueda encontrarse, en definitiva, con Cristo. Y vendrán muchos. Y a veces nos ha tocado con situaciones tremendas, muy, muy grandes. Yo a veces he escuchado cosas que digo, Señor, ¿cómo actúo en esta situación? Problemas terribles. Pero me encanta cuando una persona decide acercarse al Señor y Dios va transformando su vida. Y esa persona dice, oye, la iglesia me acogió, la iglesia me ayudó a pesar de que muchos me habían rechazado, a pesar de que muchos me habían juzgado. Encontré un lugar de refugio. ¿Y sabes qué pasa? Que al final tú y yo no estamos aquí porque seamos mejores. Nosotros estamos aquí en la ciudad de refugio, ¿sabes por qué? Porque un día también corrimos, ¿verdad? Un día también nos dimos cuenta del pecado, nos dimos cuenta de la maldad que había en nuestras vidas, pero corrimos a Cristo. Y el Señor nos abrió sus brazos de amor. No sé si puede acompañarme, Tiffany, por un momento. Nos abrió sus brazos de amor. Y nos dijo, no vamos a juzgarte, ven, entra. Obviamente aquí tiene que haber, como decía antes, un cambio, tiene que haber, ellos hacían un juicio también, en fin, había una serie de características, no era como que, bueno, todo el mundo no, pero había una restitución, había una segunda oportunidad a esa persona, un lugar de refugio. Y quizás si tú hoy estás aquí y sientes que en tu corazón hay dolor, sientes que ha habido mucho rechazo, sientes que hay gente que te ha podido juzgar incluso, corre a los brazos del Señor. Acércate al Señor porque en el Señor encontramos consuelo. Encontramos restauración.
No importa cuál pueda ser la situación que estás viviendo, no importa lo que hayas podido hacer, el Señor trae restauración. Cuando hay un corazón arrepentido, alguien que corre, dice que corramos para alcanzar el oportuno socorro. El Señor puede restaurar tu situación. El Señor puede restaurar tu situación. ¿Tú lo crees? Pues corre al lugar de refugio. Corre a su presencia. No lo dejes para mañana. No digas, bueno, ya. No. Ve a su presencia. Pero también, si tú estás en este lugar de refugio, como decía, el Señor les dijo a los discípulos, dad de gracia lo que recibisteis de gracia. Sé de esas personas que limpian el camino para que otros puedan venir. No te salgas de la ciudad de refugio. No te apoyes en tu propio conocimiento, en tu propio pensamiento. Apóyate en el Rey, en el que vela, en el que cuida la ciudad, en el que ha edificado ese lugar para que podamos obtener esa paz, ese propósito, esa nueva oportunidad. Examinemos, hermanos, yo quiero que en este día podamos examinar nuestra vida y pensar eso. Yo pensaba mucho, yo soy ese muchacho que corrió un día, pero también sé que hay personas que necesitan y que están buscando ese lugar de refugio y la iglesia tiene que ser un lugar visible, un lugar con las puertas abiertas para aceptar, para recibir, para no juzgar. Y esta persona que hablaba con él me decía, yo he sido muy juzgado por la gente. Yo he sido muy juzgado. Y yo le dije, no importa, Dios no te juzga y nosotros también tampoco te vamos a juzgar. Y tiene que ser así. Es la parte que a nosotros nos toca. La restauración. Ayudar a que la gente se acerque a Cristo. Seamos una ciudad de refugio. Amén. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata.